Buenos días. Hoy voy a exponer una línea de ayudas que tiene como objetivo el desarrollo de energías renovables, concretamente el autoconsumo y el almacenamiento eléctrico en el sector residencial. También para los edificios de las administraciones públicas y el tercer sector, aunque ese creo que nos va a afectar un poquito menos. Pero antes de empezar vamos a ver, a ver un poquito cuál es el escenario en el que surgen esta línea de ayudas, ¿no? Bueno, pues por un lado tenemos la emergencia climática, que no vamos a descubrir hoy aquí, ante la cual la Comisión Europea a finales de 2019 lanza, como ya sabéis, el programa, el Pacto Verde Europeo, la iniciativa política más ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y posicionar a Europa como el primer continente descarbonizado totalmente. Dentro de esta política se identifica el sector de la edificación como un sector clave si queremos alcanzar los objetivos marcados, porque sin ir más lejos, en España es responsable del 30%, de más del 30% del consumo de energía final. Y por otro lado, está la actual crisis económica, social y sanitaria causada por la pandemia de la COVID, que trajo la implantación del teletrabajo, así como la educación a distancia, y nos ha indicado la importancia de disfrutar de unas condiciones saludables de nuestras viviendas. Y, esta pandemia ha mostrado una respuesta común a escala europea que ha supuesto la puesta en marcha de un fondo de recuperación y resiliencia para contribuir precisamente al proceso de reconstrucción de las economías europeas. Y en línea con estos objetivos que vamos a ver hoy, y como respuesta a la emergencia climática y a la pandemia de la COVID, los fondos europeos Next Generation, los ya archiconocidos, suponen una oportunidad histórica para alcanzar la transición ecológica y digital y orientar la recuperación económica en un escenario que esperamos sea ya ciertamente post-COVID. Ahí. Bien, la incorporación del autoconsumo con fuentes de energía renovables entendemos que contribuirá definitivamente a alcanzar los objetivos de energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, optimizando su gestión y evitando posiblemente las ineficiencias del sistema. ¿Por qué? Pues porque se une producción y demanda, ¿no? De esta forma se contribuye a cumplir los objetivos de la Directiva 2018-2011 sobre el fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables, que se estableció al menos en un 32% como objetivo para el año 2030. Y también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye entre sus objetivos lograr también para 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final del 42%. Bueno, pues bien, la utilización de la energía fotovoltaica y su almacenamiento contribuirán a la descarbonización del sistema eléctrico, algo tremendamente necesario para lograr ese objetivo de 2050 que acabamos de comentar. Movilizará probablemente inversiones en la implantación de tecnologías limpias, lo que repercutirá de una manera definitiva sobre el potencial de desarrollo regional y local, las perspectivas de exportación, la cohesión social y las oportunidades de empleo, especialmente por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas y a los productores de energía independientes. Y a mayores, y acabo ya, y muy interesante, a corto plazo, el impulso de todos estos sistemas reducirá los costes energéticos de los consumidores en el sector doméstico, contribuyendo así, de esta manera, a la lucha contra la pobreza energética y a la mejoría de la economía, a la mejora de la economía de los ciudadanos. Pues bien, ahí lo tenéis. En el BOE de 30 de junio del año pasado se publicó el Real Decreto 477/2001, por el que se aprueban las ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como la implantación de energía térmica en el sector residencial. Ahí tenéis el BOE. Y también aprueba las bases reguladoras de los programas de incentivos que además lanza este Real Decreto que tenéis ahí delante. Bueno, la finalidad de estos programas de incentivos que acabo de citar y que dentro de un segundito vamos a ver, no es otra, que lo tenéis ahí, que promover el despliegue e integración de las energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, en los distintos sectores de consumidores, y fomentar un mayor control del consumo,
Lo tenéis ahí, sí, también lo tenéis ahí, mediante el desarrollo de los sistemas de almacenamiento detrás del contador, contribuyendo con ello a esa descarbonización que ya he citado, ¿no? Y por qué no decirlo, el impulso a la construcción, a la industria y al sector empresarial asociado. Como decía, este Real Decreto tiene por objeto regular esa concesión directa por unas razones importantísimas de interés público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas, pero también la aprobación de esos 6 programas que tenéis ahí en amarillo, los que hoy vamos a ver, ¿no? Y empezamos ya con los programas que vamos a ver hoy. En el DOC de 9 de noviembre aparece esa resolución de 28 de octubre del INEGA por el que se convocan los programas 4 y 5 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector residencial, como decía, también para las administraciones públicas y el tercer sector. Serán subvencionables dentro de esta resolución todas aquellas actuaciones ejecutadas con por supuesto, posterioridad a la publicación de ese Real Decreto de bases reguladoras, el 477/2021, con posterioridad a su publicación en el BOE. Bueno, la concesión de estas ayudas se debe realizar en régimen de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes de ayuda presentadas en plazo y conforme a los requisitos de las bases reguladoras y de esta convocatoria, se resolverán por orden de entrada en el registro de solicitud y hasta agotamiento de crédito. Bueno, ¿cuáles son los objetivos concretos, no ya del paquete de programas, sino en concreto de estos dos? Bueno, pues lo tenéis ahí, la realización de instalaciones de generación y almacenamiento de energía eléctrica partiendo de fuentes de energía renovables para el autoconsumo, y también sistemas de almacenamiento detrás del contador en aquellas instalaciones de autoconsumo que ya fueran existentes. Y a mayores, y luego vamos a ver un poquito qué significa eso, establece el procedimiento de selección de las entidades colaboradoras que van a participar en la gestión de estas ayudas. Funcionan un poquito diferente a las ayudas a la rehabilitación. Las cifras, bueno, ahí están, casi 11,5 millones de euros repartidos en esas anualidades, en donde podéis ver que el autoconsumo se prima sobremanera respecto al almacenamiento. Y aunque no sale ahí, decir que los beneficiarios a los que se beneficia claramente en estas líneas son los propietarios individuales y las comunidades de vecinos, lo que para nosotros es una ayuda. Bueno, tengo que deciros que estas cifras están ya agotadas, el crédito disponible está agotado, pero están a punto de ser aprobado la primera ampliación. Y yo hablo casi todas las semanas con el INEGA y no se descarta una segunda y probablemente una tercera que también se considera que serían casi seguro aprobadas, ¿no? Entonces, aunque a día de hoy esté agotado el crédito, lo dicho, hay más crédito de camino. Y que hay que tener en cuenta, lo tenéis ahí en esa llamada ahí abajo, que es muy importante, ¿no? En estos supuestos de ampliación de crédito y hasta los nuevos límites disponibles, se va a conceder las ayudas sin necesidad de una nueva convocatoria. Seguirán siendo ayudas al amparo de esta convocatoria, y la subvención se seguirán otorgando a los solicitantes siguientes según el orden de entrada de las solicitudes. Los plazos de la convocatoria, bueno, pues el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2023, pero también os tengo que decir que al ser inhábil se prorroga hasta el 2 de enero de 2024 para todas las tipologías de proyectos. El procedimiento de concesión se resolverá en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la enmienda. ¿Y qué significa esto último de la enmienda? Ya lo he comentado más veces, pero hay que insistir. Eh, Nuestro turno no se coge, por decirlo así, cuando entregamos la solicitud o cuando nos entregan la solicitud al beneficiario, ¿no? Se coge cuando está realmente bien presentada. Entonces, por eso dice cuando se realiza la subsanación. Es decir, no basta con entregar, por decirlo así, cualquier cosa para coger turno, no. Se coge turno en la fecha en la que efectivamente se entrega perfectamente toda la documentación. Y por último, el plazo máximo de ejecución y justificación de las actuaciones será de 18 meses contados a partir de la fecha de notificación de la concesión de la ayuda. Ojito, ojito, porque 18 meses para ejecución y justificación, ambas, ¿eh?
Bien, como ya hemos estado viendo otras veces, las bases reguladoras y la convocatoria recogen una serie de obligaciones o de requisitos básicos que se debe cumplir para optar a las ayudas. Bueno, pues vamos a ver los de los beneficiarios, los edificios y las actuaciones. Bueno, lo primero, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Bueno, pues personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, las personas físicas que sí realicen actividad económica, las comunidades de propietarios, las entidades locales y el sector público institucional de cualquier administración pública, siempre que estos últimos tampoco realicen ninguna actividad económica, las personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, incluyendo aquí las entidades y organizaciones del tercer sector. Por cierto, por si a alguien se le escapa, el tercer sector, hablando de una manera resumida, podrían ser organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Eso es lo que se entiende por tercer sector. Y por último, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía también cuando no realicen ningún tipo de actividad económica. Bueno, una vez visto esto, está claro que los programas de incentivos 4 o 5 están dirigidos principalmente a destinatarios que no realicen ninguna actividad económica, salvo esas personas físicas que sí la realizan, que a quien está enfocando es a los autónomos. Bueno, los deberes de los beneficiarios, someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de todos los órganos competentes, justificar ante el INEGA que se cumplen los requisitos o condiciones que determinaron la concesión de la ayuda en su momento, presentar las otras dos ofertas cuando el coste de actuación sea mayor a 15.000 euros. ¿Qué significa? Que con la solicitud, que luego vamos a ver, hay que entregar una oferta de una empresa, obviamente, pero cuando la actuación sobrepasa los 15.000 euros, se piden tres. Bueno, pues otro de los deberes de los beneficiarios es adjuntar esas dos a mayores, ¿no? Realizar el pago de las facturas antes de la fecha en que deben presentarse al INEGA. Es decir, se presentan las facturas, pero deben estar abonadas. Cuando no pueda ejecutar el proyecto, por la razón que fuere, debe renunciar a la subvención. Se debe mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable idóneo que facilite la auditoría. Se debe comunicar al INEGA, si fuera el caso, la modificación de cualquiera de las circunstancias que motivaron que fuera positiva y nos concedieran la ayuda. Si fuera el caso, y luego veremos en qué circunstancias puede ocurrir esto, proceder al reintegro de los fondos percibidos. Y en toda referencia a las actuaciones subvencionables, ya sean en difusión, en páginas web o en cualquier medio generalista, se deben cumplir con los requisitos que figuran en el manual de imagen de este programa. Y en la publicidad siempre se deberá informar al público del apoyo obtenido respecto de la proveniencia de todos estos fondos y, por supuesto, cualquier otra obligación. Tenéis ahí de última, y por eso la he puesto separada, una que es reciente, hace apenas un mes y medio. Yo creo que se dieron cuenta de que bueno, se podrían estar mal utilizando las ayudas. Esa última, ¿no? Los destinatarios últimos deberán mantener la propiedad de las instalaciones durante al menos 5 años, ¿no? Los edificios, bueno, pues viviendas unifamiliares, lo que más nos interesa a nosotros, viviendas unifamiliares y edificios de viviendas a mayores, edificios del sector y las administraciones públicas. Si bien, aunque las bases reguladoras hablan bien claro de que hablamos de un sector residencial, en el INEGA me dicen que en edificios del tercer sector y administraciones públicas se están concediendo a otros usos diferentes del residencial, algo que conviene tener en cuenta. Y los requisitos de los edificios, bueno, lo cierto es que en este caso casi tendríamos que hablar del revés, como que no hay requisitos, ¿no? Pues las obras de nueva construcción pueden optar a las ayudas, pero también cualquier tipo de intervenciones en edificios existentes, sea rehabilitaciones, reformas, ampliaciones, cambios de uso. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es aquí cuál es la pequeña pega? Que si hablamos de obras de nueva construcción hay que tener en cuenta esos 18 meses de plazo para ejecutar y justificar, porque en el momento de la justificación deben estar totalmente terminadas, algo que si a lo mejor es obra nueva, los plazos le andan un poco justos. Las actuaciones. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Lo tenéis ahí. En el programa 4, instalaciones fotovoltaicas o eólicas de generación de energía eléctrica destinadas
al autoconsumo, así como su almacenamiento asociado en lo que a nosotros nos interesa, y yo creo que es así, en viviendas. Y el programa 5, los sistemas de almacenamiento detrás del contador que se incorporen a instalaciones de generación de autoconsumo que ya sean existentes. ¿Qué significa eso de detrás del contador? Pues que no hay manera de revertir en la red, de revertir sobre la red esa generación de electricidad que estamos produciendo. A estos efectos, si quisiéramos saber qué se entiende por instalaciones de autoconsumo, lo podéis consultar en el Real Decreto 244-2019 y ahí, no sé si es el artículo 3, ahora no recuerdo exactamente, vienen bien explicaditas. Eh, ¿Algún que otro detallito? Bueno, pues que también se consideran actuaciones subvencionales las actuaciones aisladas de la red, aunque no estén incluidas en este Real Decreto 244. Qué requisitos deben cumplir estas actuaciones? Bueno, pues esto yo creo que ya lo dije, estar iniciadas con posterioridad a la fecha de publicación de las bases reguladoras, realizar una única solicitud por cada instalación, si bien aquí hay que hacer una precisión, un beneficiario último puede realizar una solicitud para cada tipo. Solicitudes diferentes, pero yo puedo optar a la eólica y a la fotovoltaica. ¿Mm? Cumplir el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, do not significant harm, que es como aparece en las regulaciones europeas, y luego diré exactamente a qué obras le afecta más. Contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica producida y, por último, la energía eléctrica que se consuma por parte del consumidor, por supuesto, debe ser siempre como mínimo el 80% de la generada en términos anuales. A mayores tenemos tres requisitos menores para el almacenamiento, que no puede estar conectado a la red, sino que debe ser siempre parte de la instalación de autoconsumo y que, salvo en el caso de instalaciones aisladas de red, el ratio de capacidad respecto de la potencia de generación debe ser como máximo de 5 kWh por kilovatio. Deben contar también con una garantía de 5 años y las tecnologías plomo-ácido quedan y no serán elegibles en ningún caso. Vamos a ver, que parece que hay alguna duda. Si el crédito agotado es el total o el del año 2002. El crédito agotado es el total, porque las anualidades a veces no es porque los créditos se dividan por anualidades, es porque la anualidad es para las ejecuciones, para dónde se va efectuando el gasto de todo ese crédito acumulado. El agotado es el total. En breve habrá una ampliación que también se distribuirán anualidades y probablemente luego haya otra más. Siento no poder atenderos al minuto, pero bueno, disculpadme. Cuantías subvencionables. Bueno, primero explicar que estas ayudas son una modalidad de subvención a fondo perdido que será directamente otorgada al destinatario último, como pues como una contraprestación dineraria directamente entregada. Perdón, disculpadme. Bien, la ayuda total, lo tenéis ahí, será la suma de la ayuda total de generación y si hubiera asociada una instalación de almacenamiento, sumándole esta ayuda total de almacenamiento. Bueno, a mayores, cada una de estas ayudas puede llegar a tener tres partes. Bueno, la suma del módulo de la instalación, este es obligatorio, siempre existe. Una actuación complementaria si fuera el caso, y veremos ahora cuáles pueden ser las complementarias, y tal vez un módulo adicional por reto demográfico. Todos ellos multiplicados, si es autoconsumo, por la potencia y si es almacenamiento por la capacidad de esa instalación. Bueno, es un cálculo muy sencillito que ahí tenéis. Bien, estas tablas que os muestro aquí son las del sector residencial. Hay otras para la administración pública y para el tercer sector, pero el funcionamiento no es muy diferente. En la de las actuaciones de generación hay una columna para, en nuestro caso serían viviendas unifamiliares, y hay otra columna para edificios de viviendas cuando el autoconsumo es colectivo. Bien, eh, bueno, ya veis que es muy sencillo. Hay un módulo que se va a multiplicar por la potencia y nos da unos euros. Es tremendamente sencillo. ¿Qué actividades complementarias puede haber? Pues lo tenéis ahí. La eliminación del amianto en cubiertas para casos de fotovoltaica que se vayan a instalar allí, o instalación de marquesinas también para el caso de fotovoltaica. Esta ayuda de actuación complementaria solo se otorgará
cuando el porcentaje de potencia instalada sobre esa cubierta de la que se retiró el amianto, sobre esa marquesina sobre la que se quiere recibir una ayuda, sea el 50% de la potencia de la instalación de generación instalada, ¿vale? Como mínimo el 50% en esos casos, si no, la ayuda complementaria no se puede recibir. ¿Y qué más detallitos? Bueno, pues deciros que está capado por arriba, tiene un tope la ayuda de generación, y es que solo se puede cobrar por los 5 primeros megavatios. Se permite la instalación de más megavatios, pero la subvención solo va a alcanzar a esos 5 primeros. La ayuda total de almacenamiento pues será la suma del módulo de la instalación y, si fuera el caso, del módulo adicional por reto demográfico, como acabamos de ver, multiplicado por la capacidad. Es una fórmula muy sencillita. Ahí tenéis bueno, es el módulo de almacenamiento, es el mismo que se usa para el caso 4 cuando va asociado a una instalación nueva. Este módulo de almacenamiento para asociar a una instalación ya ejecutada viene siendo el mismo. Bueno, pues ya lo veis, hay una cuantía, un módulo que son euros, que se multiplica por esa capacidad y sale una cifra que es lo que normalmente nos van a adjudicar. Y por último tenéis ahí los cuadros de la ayuda adicional por reto demográfico. Bueno, ¿qué significa esto? Pues es una ayuda a mayores que solo se puede dar cuando las instalaciones se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos que puedan alcanzar los 20.000, pero cuyo núcleo urbano siga manteniendo por debajo de esos 5.000 habitantes que acabo de citar. Bueno, no es desdeñable y para pequeños municipios parece bastante interesante. ¿Cuáles son los costes elegibles? ¿Cuáles son los costes elegibles? Bueno, pues la inversión en equipos y materiales, los costes de ejecución de las obras e instalaciones, todos tipos de equipamientos, por supuesto el sistema eléctrico de alta y baja tensión hasta el punto de conexión con la red eléctrica, que incluye transformadores, líneas de evacuación, sistemas, infraestructuras eléctricas adicionales, pero solo hasta nuestro punto de conexión. Los sistemas de gestión, control activo y monitorización, y los sistemas de medición. Siempre, todos estos del principio, siempre que están relacionados obviamente con la tipología de actuación objeto de la ayuda. Obras civiles y el desmantelamiento de las instalaciones existentes también está incluido. Obras civiles, ¿cuáles podrían ser? Pues refuerzo de cubiertas o sustitución de cubiertas para poder instalar ahí, por ejemplo, el panelado, excavaciones, zanjas y canalizaciones, o, por ejemplo, ayudas de albañilería. Bien, antes hablábamos del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente. Sobre todo eso afecta aquí, a la obra civil y al coste de desmantelamiento de instalaciones existentes. Por lo cual, recordad que hay que justificar muy bien la condición de que al menos el 70% en peso de los residuos no peligrosos se deben preparar para su reutilización, reciclaje o valorización. Seguimos. Los costes de redacción de proyectos o memorias técnicas, los de dirección facultativa y los de coordinación de seguridad y salud. Estos también están incluidos. Y, por supuesto, los costes de gestión de la solicitud de la ayuda y de la justificación. También el informe del auditor. Y, por último, cualquier partida que seamos capaces de justificar como necesaria para llevar a cabo la actuación, pero siempre que no esté incluida en los costes no elegibles que ahora vamos a ver. ¿Cuáles no pueden ser jamás costes elegibles? Pues el IVA, los gastos propios, ya sean de cualquier caso, gastos generales, de personal, de funcionamiento, estudios de impacto ambiental y costes de visado de proyectos o memorias técnicas necesarios para llevar a cabo las obras, cualquier otro tipo de gastos de promoción, todo tipo de costes que salgan de autorizaciones administrativas, licencias, permisos, etcétera, cualquier gasto asociado a las gestiones necesarias para precisamente llevar a cabo o conseguir todas esas autorizaciones. Si hiciera falta la adquisición o arrendamiento de terrenos, el coste de lo mismo tampoco estaría incluido, ni los seguros en los que pueda suscribir el solicitante, la vigilancia y seguridad de la ejecución de la obra tampoco, la adecuación, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas fuera de ese margen que acabo de explicar en los costes elegibles tampoco, y, por supuesto, la adecuación de los accesos en carreteras públicas y caminos existentes hasta la instalación no puede ser incluida. Tampoco los costes financieros. Respecto a todos estos costes no elegibles, como siempre hay una pequeña excepción, y es que el IVA sí podría serlo
sí podría serlo, en aquellos casos en que el IVA no sea susceptible de recuperación o de compensación por parte del beneficiario último. Bien, y llegamos ya a la fase, bueno, de tramitación. Bueno, pues la solicitud, obviamente, como pasa en otras líneas, la debe presentar directamente el solicitante, es decir, el que pretende ser a posteriori beneficiario de la ayuda, ¿no? Salvo los casos en la persona física que no realice actividad económica, propietarios, por ejemplo, de una vivienda unifamiliar, o comunidades de propietarios, en cuyo caso, y estáis aquí, lo digo porque ese probablemente vaya a ser nuestro público objetivo en nuestro trabajo, la solicitud se presentará a través de una entidad colaboradora que actuará en nombre y por cuenta del INEGA, y que lo cierto es que realiza casi todas las funciones. Solicita la ayuda, ejecuta todas las obras y la justifica. Tenéis ahí abajo una explicación de quién puede ser entidad colaboradora, pero lo cierto es que se refiere a los instaladores, bien sean empresas o bien sean autónomos, que por supuesto deben presentar una declaración responsable conforme son empresas de instalaciones térmicas de edificios, y también estar inscritos en los registros de la Consellería de Industria. Pero resumiendo, la entidad colaboradora que va a realizar todo el proceso son los instaladores. Bien, documentación a presentar. Vamos a verlo muy por encima porque, como os acabo de decir, esto va a ser una labor de la empresa y que en ningún caso vamos a poder suplantar. No va a ser posible hacerlo nosotros porque hay una serie de consideraciones en las bases reguladoras que hacen imposible que podamos actuar en su nombre, ¿no? Bueno, pues con la solicitud de ayuda, que será eso 3, se adjunta la autorización para la representación y la oferta de un proveedor. Como vimos antes, si por encima de los 15.000 euros habría que adjuntar 2 más. Hay una serie de documentación complementaria administrativa y una comprobación de datos. ¿Qué nos puede interesar aquí de la documentación complementaria? Bueno, por la parte técnica, que en el caso de la solicitud de la ayuda es solo una memoria descriptiva de la actuación según un modelo. Hay que rellenar un modelo que ya tiene el INEGA colgado en su web, según sea el tipo de actuación. Bueno, pues esa es la única parte técnica que hay que adjuntar con la solicitud. La tramitación es como la de cualquier otra línea de ayuda. Bueno, se solicita, es evaluada, si cumplimos todo, pues para adelante, si no nos dan 10 días para poder subsanar, y tras el informe se valorará la propuesta, bueno, y nos la pueden otorgar o denegar. Como ya sabéis, tienen 6 meses de plazo el INEGA para poder dárnosla, ¿no? Pero lo cierto es que toda alteración de las condiciones puede dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, bien en sentido positivo y que los cambios no nos hagan perder la ayuda, o bien en sentido negativo y que la perdamos. Pues bien, cuando por circunstancias técnicas, y sabemos bien lo que es esto, haya que modificar el contenido específico de la inversión y en base a que ha habido que modificar el proyecto, hay que notificárselo a la INEGA, que podrá seguir autorizando estas modificaciones sin pérdida de la ayuda, siempre que se cumplan esos 3 requisitos que tenéis ahí. Que la modificación de proyecto esté comprendida dentro de la finalidad, que se acredite que no causamos ningún perjuicio a terceros, y que los nuevos elementos o circunstancias que motivan, esta modificación, de haber concurrido a la concesión inicial, no supondrían la denegación de la ayuda. Para la justificación, sí, hay que adjuntar algo más que trámites administrativos. Bueno, pues solo el tenor, ver un informe justificativo de la adecuación de la realización de las actuaciones, hay un CFO, hay una autorización de explotación y, por supuesto, aquí sí ya no es solo ese modelo del INEGA. Aquí la copia del proyecto, la memoria técnica que hubiera sido necesario para ejecutar las obras, para obtener las licencias, etcétera, sí se debe adjuntar. Bueno, hay algunas circunstancias que pueden motivar el reintegro o el incumplimiento. Las bases dicen que se produce el incumplimiento total cuando se justifica menos del 60% del importe que nos han otorgado en la ayuda. ¿Y qué determina esto? Pues la pérdida del derecho al cobro. Si no somos capaces de justificar al menos el 60%, perdemos los derechos a cobrar la ayuda. Y hay un incumplimiento parcial para cuando somos capaces de justificar el 60 o más, pero menos del 100. ¿Y qué significa este incumplimiento parcial? Que se percibe la subvención proporcional a esa justificación. Y, por supuesto, si se detectara
que los beneficiarios o las entidades colaboradoras incumplen algunas de las condiciones recogidas en las bases reguladoras o en esta convocatoria, eso implicará la pérdida de la ayuda y el reintegro, si ya fuera el caso, de las cantidades ya obtenidas. Bien, incompatibilidad, porque estas subvenciones son incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas, ya sean de entes públicos o privados nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que estén destinados a la misma finalidad. ¿Qué significa? Que si yo en mi edificio ponemos una instalación fotovoltaica, no podemos solicitar esta ayuda y otra para esa instalación, ¿no? Para la misma finalidad e incompatibilidad. El mismo beneficiario, el mismo edificio, si estamos hablando de otra obra, aquí no hay incompatibilidad ninguna. Yo puedo, por otro lado, también, como parece lógico, primero ajustar la demanda, por ejemplo, instalando un SAT en mi edificio y entonces pedir una ayuda a la línea de rehabilitación de nivel de edificios, por otro lado. Ahí no hay incompatibilidad entre ambas ninguna porque las finalidades son distintas. Y bueno, este apartado que se llama de utilidades, pero en realidad yo lo que quiero hacer aquí es una llamada a la prudencia. Yo acabo de describir brevemente las características principales de esta línea de ayudas, pero es importantísimo, porque no me gustaría que nadie se llevara a engaño, que la única información que se considera oficial es la que sale de las bases reguladoras contenidas en el Real Decreto 477/2021 y en el que lo modifica el 377/2022, así como de las dos resoluciones, la de 28 de octubre de 2021 y la modificación de 9 de febrero. Esta es la única información que podemos considerar oficial de cara a iniciar nuestro trabajo. De la misma manera, teniendo en cuenta que el COAG no intermedia para nada en la tramitación de las ayudas, ni influimos en los criterios de adjudicación, todas las consultas antes de iniciar cualquier proyecto que tengamos, todas las dudas de tramitación, se las debemos de hacer al INEGA. Y digo que tengamos de cara que nosotros lo que nos interesa es tener la información para asesorar a nuestro cliente, porque como habéis podido ver luego, la solicitud de la ayuda, la ejecución y la justificación van a correr por cuenta de la empresa instaladora. Algo que también tenemos que hacer saber a nuestro cliente y es que hay que buscar un buen instalador que tenga la capacidad administrativa y técnica suficiente para llevar a cabo el proceso entero. Y por último, como ya sabéis, hay una web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación en donde podéis encontrar bases, convocatorias, la grabación de todas estas jornadas, por supuesto, dónde realizar las consultas. Ya sabéis que hay dos líneas, una sobre los requisitos de las ayudas para saber bien cuál puede ser la que nos interesa y otra muy especializada en ahorro de energía y certificación energética. Y bueno, por mi parte, yo ya he acabado, espero haber al menos desgranado de una forma relativamente interesante para vosotros estas dos líneas de ayudas. No me queda más que daros las gracias de todo corazón por haber estado ahí y desearos una feliz tarde de jueves. Muchas gracias.